Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Describiremos, en primer lugar, los elementos de la barrera de filtración y tenemos que remitirnos hacia el glomérulo renal y hacer un corte coronal. Y de manera esquemática, en la imagen de arriba, vamos a ver quiénes componen esta barrera de filtración. Y es importante conocerla porque tanto el síndrome nefrótico como el nefrítico van a presentar alteraciones a diferentes niveles de esta barrera. Entonces, en la imagen de arriba, ya conocemos a los dos vasos, que en realidad son las arteriolas, aferente y eferente. Una vez que ingresan en el glomérulo, lo hacen a manera de un ovillo capilar. Y en este caso estamos viendo el corte de ese ovillo y 4 capilares fenestrados con sus respectivas células endoteliales que estamos viendo aquí dispuestas de manera organizada. Estas células endoteliales en realidad son células fenestradas. ¿Por qué se llaman así? Este endotelio fenestrado, este mismo que estamos viendo aquí, en realidad presenta espacios mucho más amplios en relación a otros capilares fuera del riñón, precisamente para cumplir esa función de filtración. Recordemos que constantemente están filtrando líquido y estos espacios fenestrados ayudan a esta función de filtración. Y este va a ser el primer elemento de la barrera de filtración, el endotelio fenestrado, que está directamente relacionado con la luz vascular, donde están los eritrocitos, proteínas de la sangre, glóbulos blancos, etc. Tenemos el segundo elemento, que es la membrana basal glomerular, que se encuentra subyacente a este. Aquí está representado por una delgada línea de color turquesa, no sé. Y aquí abajo, esta membrana basal glomerular viene a ser esta, que en condiciones normales le confiere a la membrana una carga negativa. Su carga eléctrica es negativa. Y de hecho esto ayuda a repeler a las proteínas para que no exista pérdida proteica por la orina. Esta carga negativa se repele con la carga negativa de las proteínas, principalmente de la albúmina. Y el tercer elemento, los podocitos. Primero, en esta imagen de arriba, los podocitos están representados por esas evaginaciones que vienen a ser estas. Esos son los podocitos. Y miren, al lado izquierdo tenemos una microfotografía donde vemos los tres elementos. Miren estas células o este endotelio fenestrado. El espacio que existe suele ser de unos 40 kilodaltons. Normalmente. Estos 40 kilodaltons permiten el paso de sustancias de menor tamaño. ¿Por qué la albúmina no pasa en una persona sana? Porque esta pesa aproximadamente unos 70 kilodaltons. Entonces, por tamaño, la albúmina no pasa. Luego tenemos a la membrana basal, que también ayuda a conferir una carga negativa. Y esto refuerza esa barrera de protección, porque la albúmina tiene carga negativa. Y con esta otra carga negativa que le confiere la membrana basal, entonces se repele. Y finalmente las células fenestradas, los podocitos, que están unidos entre sí por evaginaciones llamadas pedicelos.
forman el tercer elemento de la barrera de filtración glomerular. Y aquí tenemos el espacio correspondiente a la orina. Todo lo que pase de la luz capilar por la barrera de filtración va a ir a la orina. Ahora sí, empezamos hablando del síndrome nefrótico. Se produce por un daño de la barrera de filtración, es decir, de uno o más de estos elementos, de los tres que hemos mencionado previamente. Puede ser del endotelio fenestrado, puede ser a nivel de la membrana basal o de los podocitos. De cualquier forma, se traduce en proteinuria. Los espacios fenestrados amplían su tamaño, de modo tal que la albúmina, con sus 70 kilodaltons, puede pasar de la luz vascular a la orina. Como estamos perdiendo proteinuria, principalmente a expensas de la albúmina, a nivel sérico va a haber hipoalbuminemia, menor a 3,5 gramos por decilitro, y en casos graves menor a 2,5. Y la proteinuria es mayor a 3 gramos día, por si acaso. Estos valores tenemos que tomarlos en cuenta. Y vamos a ver por qué se produce dislipidemia. Para esto es necesaria la intervención del hígado. Clínicamente existe edema, suele haber hipotensión, pero va a haber trombosis renal y también hemorragias por alteración de algunos factores de la coagulación. Y no se descartan infecciones. Para hablar de las causas, vamos a hacer una distinción por grupo etario. Las tres principales causas, tanto en niños, en adulto y en el anciano. En niños tenemos a la glomerulonefritis de cambios mínimos. Esa es la principal causa, casi siempre en niños. En el adulto es la nefropatía membranosa y en el anciano la amiloidosis. Sin embargo, en cualquiera de estos grupos etarios pueden sobrevenir otras causas. Y dentro de las causas secundarias, si quieren, mencionamos a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, las glomerulonefritis mesangiocapilares y obviamente la nefropatía diabética. En cuanto a la fisiopatología, para hablar de esto debemos recordar la estructura de la membrana de filtración o la barrera de filtración. Hemos dicho que debe haber una lesión a nivel del glomérulo, principalmente de la barrera de filtración, de estos tres elementos que mencionamos. Esta lesión glomerular va a producir un aumento de la permeabilidad de la membrana basal de dos maneras. Una está aquí, la pérdida de carga negativa. Se va haciendo poco a poco más positiva. Entonces, como la albúmina tiene carga negativa, con esta positiva se atraen y se va perdiendo albúmina por este aumento de la permeabilidad. Además, esta pérdida de carga negativa activa a la interleucina 2, la que actúa como un factor quimiotáctico que va a atraer linfocitos, principalmente T, que son los que intervienen en el mecanismo inflamatorio. El segundo es el aumento de los espacios fenestrados, el que hemos mencionado hace un momento. Normalmente hasta 40 kilodaltons es el tamaño que permite pasar, pero este aumento de la permeabilidad
incrementa este espacio y moléculas más grandes pasan, entre ellas la albúmina, que pesa 70 kilodaltons. Y aquí está, ¿verdad? Pérdida de proteínas por la orina y disminución de proteínas en la sangre, hipoalbuminemia. Como se están perdiendo proteínas séricas, recordemos que las proteínas determinan una presión en el manejo de líquidos y es la presión oncótica. La plasmática va a disminuir, de modo tal que el líquido pasa al espacio intersticial y eso se conoce como edema. Pero hemos mencionado en la patología el aumento, la participación del hígado, y lo hace en realidad para contrarrestar esta pérdida proteica, esta proteinuria. El hígado detecta pérdida de proteínas, entonces va a empezar a sintetizar, pero no albúmina precisamente, sino lipoproteínas. Se va a acumular colesterol, principalmente LDL, VLDL. Y esto se traduce como hiperlipidemia. Entonces, a la causa principal estamos aumentando hiperlipidemia porque el hígado, en su afán de contrarrestar la pérdida de proteínas, produce lipoproteínas. Pero es un arma de doble filo, como pueden ver. Esta misma proteinuria causa la disminución de antitrombina 3. Lo que va a repercutir en la alteración de los factores 9, 11 y 12 de la coagulación. Y esto va a producir estados de hipercoagulabilidad a nivel renal y también otros sitios de hemorragia. Y de esta manera se establece el síndrome nefrótico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Principalmente por la clínica. Tenemos que empezar siempre ahí. Y el edema tiene ciertas características. Es un edema blando que al palparlo deja el signo de la fobia o Godet. No duele este edema. Es de inicio insidioso, no es brusco, es un edema frío. No hay los elementos o todos los elementos de la tétrada de Celso en realidad. Y es de predominio en 3 lugares. Periorbitario, como estamos viendo en el pacientito de aquí arriba, un edema periorbitario, edema perimaleolar o de tobillos, perimaleolar o de tobillos, y la anasarca a nivel abdominal. Esas son las características del edema y debemos tomarlo en cuenta, porque en el síndrome nefrítico el edema es diferente, como veremos más adelante. También hay anorexia, irritabilidad, hay vómitos, dolor abdominal difuso y suele acompañarse de hipertensión, pero va a depender de la causa. En cuanto al laboratorio, obviamente tenemos que pedir un examen de orina. Es una orina de escaso volumen, turbia y con un pH ácido. Se caracteriza por la marcada proteinuria. Hay cilindros hialinos, granulosos, es decir, de polimorfonucleares, y eritrocitos, pero estos no son de concentración alta, sino ocasionalmente se encuentran estos cilindros. Lo principal es la proteinuria. Luego podemos solicitar la recolección de orina nocturna de 12 horas o de 24 horas.
Y en el hemograma puede haber una hemoglobina y hematocrito normal o incluso elevado. Esto es inespecífico. Los leucocitos también pueden estar normales o elevados. Puede haber una velocidad de sedimentación globular elevada y un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, en el coagulograma, el tiempo de protrombina, por ejemplo, puede estar disminuido, coagulando más rápidamente la sangre. En cuanto a la química sanguínea, la medición de las proteínas se hace siempre de dos maneras. Proteínas totales, va a haber hipoproteinemia, menor a 6 gramos de decilitro. Y luego nos vamos a la albúmina, más específica, donde va a haber una disminución menor a 2.5 gramos por decilitro. Hemos dicho que hay dislipidemias, entonces pedimos un perfil lipídico con aumento del colesterol mayor a 200 y también los triglicéridos con el mismo referente. Puede haber retención de productos nitrogenados o pueden estar normales. ¿En qué casos se solicita biopsia renal? Generalmente en pacientitos menores de 2 años o mayores de 10, cuando hay una resistencia al tratamiento con corticoides, cuando hay un deterioro progresivo de la función renal, también las recaídas frecuentes, cuando no se ha podido regular la hipertensión arterial y cuando existe hematuria macroscópica. La orina es oscura, casi como la Coca-Cola. ¿Qué complicaciones hay? Infecciones. Estas son de las más frecuentes. Las infecciones están ahí al acecho en el síndrome nefrótico. Principalmente la erisipela, la celulitis. Si se dan cuenta, son por cocos, por estreptococos. También la neumonía, meningitis. Otro grupo de complicaciones son las trombosis, el tromboembolismo pulmonar y las trombosis venosas profundas. Puede también evolucionar en una insuficiencia renal, primero aguda y si no se controla podría volverse crónica, y también hipotiroidismo. En el tratamiento vamos a tomar medidas generales, reposo relativo, una dieta todavía normocalórica y normoproteica, pero sí debemos restringir el sodio para no incrementar el edema, porque recordemos que el sodio retiene agua. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar para combatir el edema? Si este es moderado, tenemos la hidroclorotiazida y la espironolactona. Aquí están las dosis. Y cuando el edema es severo y estas medidas han fallado, podemos administrar albúmina, endovenosa obviamente, junto con furosemida. Si se requiere el uso de antibióticos, podemos utilizarlos. Y también algunos AINES como el ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario para disminuir el riesgo de hipercoagulabilidad o de trombosis en realidad. Ahora, síndrome nefrítico. Aquí hay un daño glomerular severo.
con proliferación de epitelio y endotelio. Vamos a encontrar un elemento que no había en el anterior o no era marcado: oliguria. El síndrome nefrítico cursa con oliguria, por lo tanto puede causar rápidamente una insuficiencia renal aguda. Cursa con hipertensión por alteración de la renina, y esto también es característico: la hematuria, la concentración de cilindros hemáticos en la orina. Y esta hematuria puede ser microscópica y macroscópica. Cursa con otro tipo de edema que veremos. Suele haber proteinuria, pero en menor grado que en el síndrome nefrótico, ya que aquí lo principal es la hematuria y la oliguria. La etiología podemos dividirla en dos: de causa infecciosa y no infecciosa. En la infecciosa, generalmente, y en muchos de los pacientes con síndrome nefrítico, es por exposición a estreptococos, que han causado inicialmente una faringoamigdalitis y 2 semanas después síndrome nefrítico, porque el estreptococo ha pasado al glomérulo. Entonces, generalmente cuando hablemos de patogenia, hablaremos del estreptococo, porque está presente en gran parte de los casos. Y empezamos con que es un proceso inflamatorio, pero a nivel del glomérulo. Aquí está. Es genial esta fotografía porque tenemos glóbulos blancos ahí, polimorfonucleares, en la zona inflamada. Esta palabra somos que complejos. El síndrome nefrítico se caracteriza porque existen inmunocomplejos circulantes y se van acumulando porque hay un proceso infeccioso de base. Entonces, el antígeno estreptocócico va incubando, y hasta 2 semanas después va a producir manifestaciones, porque los anticuerpos, los polimorfonucleares, los macrófagos van a producir la reacción inflamatoria: antígeno, anticuerpo, ¿no? Y ahí empieza la reacción inmunitaria. Y aquí hablamos de la fisiopatología. Estos depósitos de inmunocomplejos, antígeno, anticuerpo, van a activar a su vez la vía clásica del complemento, que generalmente inicia con C3. Repetimos: el inmunocomplejo, antígeno, anticuerpo, activa la vía clásica del complemento, pero también puede activarse la vía alterna por depósito de polisacáridos y endotoxinas, liberando a su vez las llamadas anafilotoxinas, y estas son las que incrementan la permeabilidad vascular y liberan factores quimiotácticos. Estos quimiotácticos son los que atraen neutrófilos y macrófagos al sitio de lesión y dañan a la membrana basal y las células vasculares. Entonces, estos mediadores inflamatorios que han sido liberados son principalmente 3: el factor de necrosis tumoral alfa,
la interleucina 1 y 6. Estos que hemos visto también en otro tema. Siempre están involucrados estos tres factores o mediadores inflamatorios. Entonces toda esta reacción inflamatoria con el complejo antígeno-anticuerpo, la atracción de neutrófilos y macrófagos destruyen a la membrana basal, sangra y los eritrocitos pasan del espacio vascular a la orina. Por eso existe hematuria micro y macroscópica. En cuanto a la clínica, suele ser asintomática, incluso la hematuria suele estar oculta y el paciente no se percata. Cuando existe edema, este suele ser duro y doloroso, a diferencia del síndrome nefrótico. Se produce por la retención de agua y sodio, obviamente. No deja la fobia. El signo de la fobia es un edema súbito, abrupto, y es un edema caliente. Entonces aquí les voy a solicitar que hagan la diferencia del edema en el síndrome nefrótico y el nefrítico. Es importante repasar porque ese signo semiológico del edema puede darnos el diagnóstico también, o ayudarnos por lo menos de gran manera. La hipertensión se presenta hasta en el 80% de los pacientes y vamos a ver cómo debe ser tratada. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar al examen de orina? Va a haber cilindros hemáticos y va a haber proteinuria, pero no es marcada. En el nefrótico, la pérdida de proteínas es tan alta que la orina en el nefrótico suele ser espumosa, pero no en el nefrítico. Hay aumento de urea y creatinina, puede haber anemia, normocítica y normocrómica. Esto quiere decir que el volumen corpuscular medio, el VCM, y la concentración de hemoglobina corpuscular media están normales. El VCM se mide en femtolitros y suele ser de 70-80 o hasta 90, de 80 a 90. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media va de 30 a 35 generalmente. Entonces suelen ser normales. La detección de antiestreptolicinas indica que hay una causa estreptocócica. Y de estas, la más específica y sensible es la streptozima, que tiene una sensibilidad de hasta 97%, cuando su concentración es mayor a 200 unidades internacionales. Se puede pedir un cultivo faríngeo y si existen lesiones de la piel por estreptococo también. Y esto también ayuda bastante. Si hacemos un estudio del sistema del complemento, el C3 va a estar disminuido. Ahora, ¿cómo podemos saber que la causa es una infección estreptocócica previa? Con dos de los siguientes criterios. Cuando el cultivo da positivo a estreptococo, pero esto tarda unas 72 horas. Cuando hay asto elevados. Por eso con dos de estos criterios ya tenemos el diagnóstico confirmado de causa estreptocócica. Pero también tenemos la antidesoxirribonucleasa B positiva, la anti-hialuronidasa positiva y las streptocinasas también positivas. Y hemos dicho la streptozima principalmente. ¿Cuáles son indicaciones de biopsia renal en el síndrome nefrítico? Parecido al nefrótico, lactantes y adolescentes,
Cuando no ha habido control de la hipertensión y el edema durante más de 3 semanas, cuando la hematuria macroscópica persiste también más de 3 semanas, lo mismo la insuficiencia renal aguda. Entonces, en estos casos sí se debe hacer una biopsia renal. Se puede asociar a síndrome nefrótico, es decir, proteinuria grave. Cuando el C3 del complemento permanece disminuido durante más de un año. Y ante la duda diagnóstica, cuando ya se ha intentado todo. En el tratamiento tenemos el reposo, el control diario del peso. El paciente puede mantener o aumentar de peso a expensas del líquido que se está acumulando, del edema. Tenemos que controlar la presión arterial. Es necesaria una evaluación cardiovascular. La dieta tiene que ser hiposódica. Tiene que haber restricción de líquidos hasta controlar el edema. Y la dieta tiene que ser hipoproteica pero hipercalórica, porque si no se va a debilitar demasiado a nuestro paciente y no queremos eso. Ya en el tratamiento farmacológico está dirigido a manejar la hipertensión y también prevenir la encefalopatía hipertensiva. Para esto utilizamos diuréticos de asa, principalmente la furosemida. Podemos asociar a hidralazina, manitol también, incluso el nifedipino a esta dosis kilopeso. Y aquí una tablita comparativa entre el síndrome nefrítico y el nefrótico. Cómo es el edema, a qué edad escolar afecta y sus características en la orina. Y aquí otro resumen también en cuanto a la clínica, cómo están y qué enfermedades suelen ser causantes de el síndrome nefrótico y el nefrítico. Eso ha sido todo. Gracias.